La patata es verde. El apartado de comidas preparadas en el 7-Eleven y en el Family Mart es inmenso. Hay tantas cosas que me bloqueo. Lo más extraño que me voy a comer entre pan en mi vida. Sándwich de fruta. Como postre, yo lo veo bien. Y la ternera no se queda nada mal. Y el arroz tampoco, ¿eh? ¡Qué untuosa! Como las típicas tartas de queso del norte. A ver cómo está el Famichiki, este troncho de pollo tan famoso aquí en los Family Mart de Japón. Bienvenidos al canal más anabólico, soy Tano Villar, espero que estéis teniendo un precioso día, el mío así lo está siendo y va a terminar mejor aún. Y es que estoy súper contento, tenía muchísimas ganas de traeros este vídeo porque no sabéis las veces que me lo habéis dicho: Tano, estás en Japón recorriendo las tierras niponas, tienes que probar los 7-Eleven. Y es que los convenience stores aquí en Japón lo revientan, además de que hay infinidad, mires donde mires, tienes un convenience store, Lawson, Family Mart, 7-Eleven y todos abiertos 24 horas y todos a reventar de productos muy locos. Vamos a ponernos hasta el ojete de los productos extraños que venden en estos 7-Eleven. Y además lo vamos a comparar con el Family Mart, que es como la competencia directa de los 7-Eleven. También está el Lawson por ahí que le va haciendo un poquito de sombra. Hice otro vídeo en el que solo comía productos del 7-Eleven, lo tenéis por el canal, así que dejaros caer que os va a encantar. Fueron muchísimas risas y madre mía cómo terminó el vídeo. Así que hoy vamos a darle caña a este 7-Eleven, lo que ellos suelen consumir y alguna cosita extraña que otra, y nos vamos al Family Mart y los comparamos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene como una especialidad de los sitios. No os cuento más porque vamos a darle caña. Vais a flipar con lo que hay dentro. Mirad. Espera, antes de continuar con el vídeo, tengo dos cosas que decirte. Una muy importante, y es que vayas a entrenar ya mismo. Sí, que el friki de las pizzas te tenga que decir que vayas a entrenar, es que este es el canal más anabólico, chicos, ya lo sabéis. No lift, no pizza, hay que entrenar. Sí, que me veis comer, pero luego no te mueves del sofá. Y lo segundo es que tienes un mega descuento con los chicos de Big. Llevo mucho tiempo trabajando con ellos, es una marca de suplementación que me flipa, es la mejor marca de España, está galardonada con ello, y tienes un descuentito cuando pones Tano. Pones Tano cuando hagas tu pedido de Big, te llevas un buen descuento y además se acumula con otras ofertas para llevarte doble de descuento. Y es que la marca de Big me gusta mucho porque tiene sabores que es la caña. Bueno, aparte del formatito este que me viene muy bien cuando me voy de viaje, por ejemplo, aquí, que estoy aquí haciendo unas dominadas, pues termino, pues me enchufo un batidito y a seguir, que no hace falta solo ir al gimnasio, que hay que moverse. Y tienen sabores muy locos, me flipan, tiene sabor de lacasitos, como lo escuchas, sabor de cacaolat. Cuando yo vuelvo de Estados Unidos, me tomo esos batidos y digo, menos mal, porque si no... Así que si estás en un periodo de pérdida de grasa, aumento de masa muscular, o cualquier objetivo, o directamente viajas y quieres cubrir proteína, te llevas estas cositas o te pillas el bote troncho. Y si metes Tano en la página de Big, pues te llevas ese descuentito. Ahora, ver el vídeo y luego entrenar, que te veo. Allá vamos, 7-Eleven Curry Festival, nada más entrar y mirad cómo es esto. La mayoría de los 7-Eleven son todos muy similares, tienen las mismas distribuciones, tienen un apartado muy loco que son como de vitaminas. He visto a muchos japoneses pillar esto, ¿vale? Los pillan y se los beben y siguen funcionando. Esto te da energía, ¿vale? No me pregunten más cosas, yo es lo que puedo entender de aquí. Pero antes de nada, antes de seguir, vamos a pillar una cestita para llenarla de productos. Acabo de ver algo que quiero pillarlo ya mismo. Esto de aquí, esto, Milk Water. No sabéis las ganas que tengo de probar esto. Milk Water. Es que esto lo llevo viendo a los japoneses consumiendo y no sé qué es. 46 calorías. Es todo azúcar. No sé, esto lo pillamos. Les encanta el café a los japoneses, lo beben de todos los estilos y sobre todo para llevar. Apartado de leches y zumos, que también lo consumen un montón. Y este es el primer 7-Eleven que he encontrado que tenía para sentarse aquí en el distrito donde yo estoy. En el que entréis va hasta arriba de los mismos productos. Les encantan las patatas fritas y las cosas de colores. Snacks raros, como puede ser estas aceitunas, que no sé qué es, hasta estos de aquí, que son snacks de cheesy corn. Os prometo que yo lo compraría todo, ¿vale? Pero es que ya he grabado un vídeo comiendo 24 horas en un 7-Eleven y me he dejado productos. Y ahora me voy a volver a dejar productos que quiero probar. Es que no tiene sentido. Vamos a pillar las de pizza, a ver qué más hay por ahí. Bambukuchen, esto no sé lo que es. Baumkuchen, pues si no sé lo que es, a carro. El apartado de las guarrerías, lo que viene siendo dulces, chuches y movidas así para comer, que tienes desde Mickey hasta un Flavor, que no sé lo que es, me da miedo y creo parece jabón. Estas galletitas de Shin-chan, que estas son
súper típicas. Y luego también tienes cromos de Pokémon. Aquí Pokémon hay en todos los sitios. Esto lo tenéis que interiorizar ya, que hay Pokémon en todos los sitios. Tú sí que eres una monada. Siguiente pasillo es de carne deshidratada, como podéis ver aquí. No tiene carne únicamente, sino que también tiene calamar, pescado, etcétera, mini salchichitas. Todo lo que tengo a mis espaldas es un troncho de estantería con sopas y ramen. Todos los ramen tienen una pinta espectacular, ¿eh? Y el que más me llama la atención, sin duda, son estos dos de aquí. Aunque este es muy kawaii y también me gusta mucho, ¿eh? Este me mola también. Yo creo que me quedo con este, ¿eh? Es que aparte es una buena caja, es un buen troncho y me gusta. Mirad lo que os decía, está el ramen y luego al lado tenéis la sopita, Spicy Beef Soup o Hot Soup, que ahí esto creo que te dan un vasito y te la pones tú, te lo calientas. Yo creo que esta sería, creo que es la más típica de todas. Vamos a probarla y luego en el siguiente probamos otra diferente. ¿Alguna vez habéis visto esto? Un sándwich con fideos. ¿No lo habéis visto? Esto es súper famoso. Esto se vende como churros. Esta parte es increíble. Esta parte es como una bollería fresca con todo lo que te pueda apetecer, si dulce o salado. Llegamos a la zona fría y aquí tienen de todo. Estos son unos rollitos, tienen brazos de gitano, tienen pancakes con crema a tope. Miradlos, oh, cómo se ven. Mirad esto. Es que son un mousse, muy bien. Un pudding. Ah, pudding son muy famosos también. Sí, aquí hay ya productos con cierta elaboración, ¿vale? Estos de aquí ya están cocinados. Y esta es la de las ensaladas para preparártelo. Esto lo he probado ya y es espectacular. El apartado de comidas preparadas en el 7-Eleven y en el Family Mart es inmenso. Voy a pillar un par de platitos. Hay tantas cosas que me bloqueo. Importante este apartado, muy importante. Los onigiri lo comen que flipas. Y este que es bastante conocido y me apetece probarlo, que es el de atún y mayonesa. Este lo compra muchísimo. Y este otro apartado, aquí sí que quería llegar para que lo vierais. El sándwich de fruta tan famoso aquí en Japón del 7-Eleven. Esto cae, vamos, lo saben, está en Pekín. ¿Por qué? No hay por qué. Luego el siguiente que voy a probar es el de tonkatsu, porque este lo probé, el de huevo, en el 24 horas comiendo, así que este lo dejamos y pillamos este de aquí, que es el de tonkatsu, que este también es súper famoso. Puedes elegir también comida que está calentita, la fríen en el momento, y voy a pillar esto de aquí. Vale, pues ya estamos. ¿Cómo veis el tema que te quema? Me calenta un poco, ¿eh? Creo que lo primero que me voy a comer va a ser el spicy chicken porque está calentito. Es un pollo picante, no sé qué grado de picante llevará. Ay, qué bien se abre. Porque aquí los japoneses les gusta mucho el picante y parece un contramuslo entero de pollo. Mirad cómo va. Empieza el tema que te quema aquí en el 7-Eleven de Japón. Sigue pica, ¿eh? Buah, el spicy. Buah, el spicy. Oh. Pensaba que me moría, ¿eh? Es un trozo de contramuslo que lleva mucho picante y está como empanado. Está muy rico, ¿eh? Tiene un precio de 200 yenes. Muy rico. Pero pica como un demonio. Las patatas fritas de pizza. He pillado dos. Una patata frita de pizza y unas patatas fritas de carne de wagyu. Creo, me lo he inventado yo. ¡Buah! Huele a orégano que tira para atrás. Parecen unas patatas Lay's de toda la vida. Lleva como tropezones de queso ahí pegado a la patata. Ah, sí, son trozos de queso, te lo dice aquí atrás. Está muy buena, me sabe a queso realmente. Me sabe a unas patatas de queso. Y ahora el turno a estas patatas japonesas de carne de wagyu o carne normal. A ver. No puedo ahora. Huele a patata normal y corriente. ¿Ah? ¿O wasabi? Sabe a wasabi. Yo por el dibujo pensaba que era carne, pero veo que ahí tiene un churro de wasabi. A lo mejor es porque
Son de wasabi solo. Hemos engañado. Solo me sabe a wasabi y pican que no veas. Patatas de wasabi. Acontecimiento inesperado, no pasa nada porque esto es lo que tienen los directos de YouTube. Deciros que hasta las 7 es la hora máxima en la que puedes degustar la comida del 7-Eleven dentro del 7-Eleven. Yo no lo sabía, ya son casi las 8 y la mujer muy amablemente cuando me levanta a pedirle una cosa me ha dicho: oye, nos encanta que estés aquí, pero no puedes sentarte aquí. Y yo he dicho: pues me he fumado 4, lo siento. No pasa nada. Y lo bueno de lo de Convenience Store es esto, porque tengo aquí la bolsa y nos podemos comer todo lo que he pillado en la calle, que es como hacen ellos básicamente. Así que aquí tengo la bolsa de Doraemon y vamos a seguir comiendo cosas. ¿Vosotros sabíais que habían perritos así de noodles? Vamos a probarlos, tenía muchas ganas, lo he visto muchas veces por internet. Aquí estamos los dos juntos. Vamos a hacer uno en breves. Huele a... como a soja. Esto es lo más extraño que me he comido yo entre pan. Y eso que me he comido bocatas raros. Yo no sé vosotros el bocata más raro que os habréis hecho en vuestra casa, pero más raro que este no es. Os lo digo yo, ¿vale? Esto es lo más extraño que me voy a comer entre pan en mi vida. El famoso perrito de noodles del 7-Eleven en Japón. No termino de entender el porqué. Por mucho que me preguntéis ahora mismo, yo tampoco lo entiendo. Encima no lleva ni carne, ni pollo, ni verduras. Únicamente lleva los fideos a tope de como una salsa teriyaki y el pan. Y ya está, no te lo dan ni calentito. Es que me ha dejado el pecho frío, pero vamos, no me ha gustado mucho, ¿eh? Ahora le toca el turno de probar este sándwich de chuleta de cerdo empanada. Este tengo muchas ganas, me gusta porque tiene el abre fácil. Así. Es curioso porque es el abre fácil, pero aquí en Japón una vez que lo abres ya cargas con él durante todo el día, porque no hay basuras en ningún sitio. Menudo troncho de carne lleva este sándwich. Vamos a probarlo, a ver qué tal está. La carne está sorprendentemente buena, con un poco de mayonesa. El pan parece un cojín, está seco. Lo mejor es quitarlo, apartarlo un poco y comerse solo el chuletón. El pan está súper seco, pero con un buen pan, ¡wow! No está crujiente, obviamente, que el sándwich no sé cuánto tiempo lleva hecho, pero mantiene cierta jugosidad dentro, que el cerdo a veces se queda más seco que el pan. Este, vamos, 100% me lo volvería a comprar. Le toca el turno a esta bebida que la he visto, ¿cuántas veces la habré visto por Japón? Milk water. Muy bien, vamos a probarla. No se ve ni como leche ni como agua, ya veremos a qué sabe. Wow, esto me da mucho miedo, ¿eh? Parece como medicina. Sabe a zumo de frutas, os lo prometo. Entre zumo de frutas y medicamento efervescente. No tiene gas, como un zumo de frutas. Milk water, la primera vez que la pruebo y no sabría deciros si me gusta o no. Onigiri, esto se come, pero vamos, como las pipas aquí en Japón, y es también muy típico en las estaciones de tren. Bueno, es arroz, alga y lleva atún y mayonesa dentro. Hay algo muy sorprendente y es que estos onigiris, el alga se queda crujiente. Y es algo alucinante porque yo en todos los restaurantes de sushi a los que voy, bueno, en todos no, pero de una calidad a lo mejor media, el alga no puedes comértela, te toca estirar ahí como si fuese un chicle y esta cruje, está espectacular. Espectacular. Creo que es el que más me ha sorprendido. Algo tan sencillo como puede ser arroz y atún con mayonesa y alguita, este tan bueno. Espectacular. Y ahora toca preparar la sopa miso, que en todos los 7-Eleven tienen agua calentita. Esto lo dejas que haga ahí su efecto y que vaya hidratando todas las verduritas. Y es una sopa miso sin más. Bueno, esto solo es agua ahora, ¿vale? Ahora lo que tenemos que hacer es, se le pone esto de aquí, que esto ya es el miso. Yo creo que creo que tiene que saber como una sopa miso al uso. Y ahora meneamos bien y ya estaría. Sopa miso potente, potente. Me encanta la sopa miso.
Sopa miso normal. Muy bien, me gusta. Una opción mega healthy. Ahora le toca el turno a estos UFO, este ramen tan kawaii. Lo he pillado únicamente por cómo se ve. Yo he visto ahí colorines, tal, detalles y lo he pillado. ¿Alguien me explica las instrucciones, por favor? Llegó el momento del ramen kawaii. La elaboración, pues le metes la agüita y este en concreto tiene como una elaboración diferente. Porque la salsa era una salsa negra que parecía petróleo y creo que se le tiene que incorporar una vez que ha evaporado el caldo. Pero yo le he metido todo, lo he dejado ahí reposar un rato, ha absorbido toda el agua, que era la idea. En teoría es como un ramen seco y se debería quedar como más jugoso, pero claro, como la elaboración la he hecho como yo pensaba, pues la he liado un poco parda, la verdad. Ahí, ahora. A ver qué tal está. No está nada mal. Sabe como salsa teriyaki. No hay mucho misterio. Ramen instantáneo. Yo me esperaba otra cosa, pero la verdad que bastante normalitos. A mí me saben a unos soba de teriyaki. Muy normalitos. De momento, de la parte salada, yo creo que gana el onigiri, creo yo. Sí, creo que es lo que más me ha gustado. Y el sándwich de tonkatsu también muy rico. Ahora vamos al dulce. Y ahora vamos a probar un poco de dulcecito, ¿no? Después de todo lo salado. Esto no sé lo que es, yo le llamo la rueda mágica, que es Seven Premium Gold Baumkuchen. Ahí lo tienes. Cógelo, tuyo es, mío no. No os digo lo que me apetece hacer. Wow, esto me va a encantar. Buenísimo. Es un bizcocho de mantequilla, prensado a tope, denso, de eso que cuando tiras a tragar te cuesta, de lo espeso que está, pero que está buenísimo. Me encanta. Me das 9 litros de leche y 3 kilos de esto y soy el hombre más feliz del mundo. Toca el momento de probar algo tan esperado como son estos sándwiches de fruta que venden en los 7-Eleven de Japón. La primera vez que lo voy a probar, abre fácil, me gusta mucho, sándwich de fruta. Como postre, yo lo veo bien. De momento fresa, veo por ahí, no sé si será melocotón, kiwi, piña. Vamos a probar este sándwich de fruta aquí en Japón. Con nata también. Cuando coges fresita y kiwi, está muy bueno. La fresita con el kiwi y la nata, ok, muy bien. Vamos al Family Mart, ¿no? Madre mía, voy a seguir rodando. Llegamos al siguiente destino, Family Mart. Ahí está. Y la entrada básicamente es como el anterior, como el 7-Eleven. Son muy parecidas las convenience stores por distribución y por productos que venden. Vamos a buscar lo gordo, a mandanga. Como veis es muy similar. También el apartado de las bebidas, los tés locos. De hecho, yo os diría que tienen 90% los mismos productos, porque es que es muy parecido. La carne está deshidratada como en la anterior, palitos de algo que no sé qué es. Así que pillamos cestón y vamos para allá. Aquí el apartado de las sopitas. Sopita no me apetece, ¿eh? Ya me he quedado bien con la sopa miso de antes, ¿eh? No me apetece sopita de esta. ¿Veis lo que os decía? También tienen el UFO que me he comido antes. Posiblemente la parte que tengo a mis espaldas, la de comidas preparadas, sea más diferente, ¿vale? Tenga más variedad en relación al 7-Eleven, así que es donde nos vamos a centrar para compararlo con el 7-Eleven. De hecho, que hay algún postre que no lo he visto antes, que esto parece como un pudding de algo que no sé qué es y voy a comprar. Estos bento tan grandes creo que no los tiene el 7-Eleven. De hecho, este de aquí se ve súper bien. Me apetece muchísimo pillarme el troncho de bento. Esto de aquí. Amigo japonés. Japanese. Yeah. Japanese from Takayama. What are you buying? Noodle, Okay. banana, Okay. bread, Bread. onigiri, Onigiri. tea. Ah, tea. Ah. It's good. You go to Kyoto tomorrow. Okay, Tokyo tomorrow. Yeah. Kyoto. Ah, Kyoto. Oh.
My friend, one question. Which you prefer, 7-Eleven or Family Market? Too good. Too good? Yeah. Thank you. La gente, qué agradable es. El hombre me ha estado preguntando que de dónde era y me ha dicho, ¿qué vas a comprar? ¿Te gustan los bento? Y le digo, sí, porque me he visto mirándolo. Qué majo, ¿eh? Os lo he dicho, los japoneses, y este hombre es de aquí, de Takayama, los japoneses vienen aquí sin parar, les encanta. Para mí está ganando Family Market, por lo que estoy viendo de comidas preparadas. Este de aquí va a caer. He probado el de huevo en el 7-Eleven en el 24 horas, que lo tenéis en el canal, como os he dicho antes, y vamos a compararlo con este. Acabo de ver un sándwich que me ha llamado mucho la atención y me lo tengo que pillar. Mirad este. Ensalada de patata, pollo al vapor, jamón y queso. Mirad cómo se ve para adentro. Y esta bandejita de ternera también hay que probarla, creo yo, ¿eh? Tiene una pinta espectacular. Creo que me llama más esta de ternera que el bento de cerdito. Y luego, por supuesto, la sección de la bollería empaquetada, la salada y la dulce, toda la que queráis, igual que en el 7-Eleven. El de los espaguetis, el de los noodles con mayonesa. Mirad esta barbaridad de pudding. Pero ¿esto cómo se comerá? Nada, esto lo pillamos. De dulcecito he visto esto de aquí que parece como mega fluffy. Cheese cream con whipped cream por dentro. Esto lo voy a pillar. Y esto de aquí también. Como una tartita de queso. Ya sabéis que yo no soy muy de dulce, pero es que he visto un helado. Este lo tengo que pillar. Es un helado dentro de un gofre. Por lo que veo en el look, yo las cosas en Japón las compro por vista, ¿vale? Yo veo algo que me llama la atención, lo pillo. Family Mart. Ahora sí, el Family Mart estará mejor que el 7-Eleven. Según nuestro amigo japonés, le gustan los dos. Dice que los dos espectaculares. ¿Por qué tengo el helado en la mano? Pues porque si no me como el helado ahora, con toda la matraca que tengo aquí, hasta que llegue el helado, pues va a estar más derretido que no sé. ¡Wow! Este heladito japonés con gofre por fuera. Mirad. Mira qué galletita. Vamos a probar este heladito del Family Mart. Al principio el primer bocado te sabe solo a la galleta, pero... ¿Sabes a qué me recuerda? Al heladito que me comía de pequeño con los cortes. Comprabas en su día la barra de nata o chocolate o vainilla o lo que sea, comprabas las galletas aparte, pegabas un corte en el troncho de helado y luego juntabas con las dos galletitas. Pues sabe exactamente a lo mismo. Lleva un poco de chocolate blanco, porque es muy cómodo de comer, ¿no? Me gusta mucho, muy sencillo. Ahora lo salado, luego otra vez dulce. Ahora le toca el turno a algo calentito, al Famichiki. Esto tengo mucha curiosidad porque es como muy conocido y muchos mukbang, por ejemplo, lo hacen. Se pillan de estos para parar un tren. Pollito rebozado. Eso sí, huele bien, ¿eh? Y no parece pechuga, parece como el contramuslo, como el otro, como el anterior del 7-Eleven. A ver cómo está el Famichiki, este troncho de pollo tan famoso aquí en los Family Mart de Japón. Que viene con toda la piel. Un pollito bastante crunchy, muy jugosito, aparte es muy cómodo de comer, no lleva hueso, está muy rico. Y aparte tiene un toque picantito, se parece al final. Siguiente elemento, karage, pollito frito. Vamos a probar este karage japonés, a ver qué tal está aquí en el Family Mart. Muy normalito. Creo que me hubiese gustado más si hubiese estado un poco calentito, y si tengo que elegir entre Famichiki o el karage, elegí Famichiki de calle. El anterior estaba 1000 veces mejor. Y lo siguiente es una cajita, bueno, como no es un bento, ¿vale? Pero podríamos llamarle como un poquito un plato combinado, porque es una bandeja, aquí como podéis apreciar, de ternerita con arroz a tope. En el 7-Eleven hemos pillado soba y aquí vamos a pillar un poco de arroz. Tengo curiosidad de cómo se quedan estos platos ya preparados, porque lo compra mucha gente. Este es de ternera con una salsita que la verdad que no tengo ni idea de qué es. Está muy buena la salsita, ¿eh? Es como una salsita de soja un poquito dulce. Y la ternera no se queda nada mal. Y el arroz tampoco, ¿eh?
Si tengo que elegir entre un pozal de fideos instantáneos o esto, me quedo con esto de calle. La salsita está muy buena. Es una salsita de soja, yo os he dicho, con un pequeño toque dulce que está espectacular. Y la ternera cortada muy finita, entra bien y es como muy sencillo de comer. Tiene un precio de 3 euros y algo aproximadamente. Seguimos para bingo. La bebida de esta vez es muy buena, ¿vale? Reduce Body Fat. Esto es porque te lo tomas, este té, y ya está. Da igual lo que consumas. Si te has comido 40 bollitos y 9 Family Chicken, da igual. Tú te tomas el té este y a perder peso. Entrenar, eso lo hacen los pobres. No sé por qué reduce la grasa. Porque tienes que hacer aquí una fuerza para abrirlo. Espera, la camiseta. Pero es que esta camiseta, esta sirve para todo, esta camiseta, ¿lo habéis visto? Es mi marca, la de No Leaf No Pizza, que aquí está, el logo, y Eating Pizza is an art. Por cierto, que si te estás preguntando cómo conseguir las camisetas, en Instagram te lo digo. Aparte es que voy a hacer sorteitos, creo que sí, ya somos casi 200.000, no, yo creo que ya somos 200.000, no lo sé. Seamos o no, dale suscribirte, que ya esto está creciendo, esto ya está para arriba, como estoy ahora mismo, feliz y contento y para arriba. Y ahora sí, vamos a probar esta bebida japonesa, un té, que en teoría te hace perder grasa, como pone aquí, ¿sí? Vamos a ver. Está amargo de cojones. Té... Esto tiene que quitar el hambre o no sé, no hay huevos a tomarse el té este entero. Tengo que comer algo para que me quite este sabor. Vamos a probar este onigiri, el que me ha recomendado mi amigo japonés, que él se lo había comido esta noche para cenar. No sé por qué es rosa y no sé por qué lleva cositas negras. Creo que las cositas negras son algas. ¿Algas? ¿Te gustan algas? Si no lleva relleno, me quedaré bastante triste. No lleva relleno, es muy simple, ¿no? Tiene como un sabor, el arrocito, con la alga troceada, le da ese punch de salado. Pero aquí no me mola, ¿eh? Este no lo recomiendo, ¿eh? Ahora sí le toca el turno a estos famosos sándwiches de huevo del Family Mart. En el 7-Eleven también los tienen y los he probado ya, lo tenéis en otro vídeo. Y ahora vamos a meterle mano a esto de aquí. Madre mía, qué peste a huevo. Madre mía, cómo huele esto a huevo que tira para atrás. Cómo huele a huevada esto, ¿eh? Vamos a probar este sándwich de huevo del Family Mart aquí en Japón. A ver, no está mal. Sabe como el de 7-Eleven, pero como más a huevo. Demasiado. El de 7-Eleven me supo mejor. Le toca el turno al que se me ha antojado. Bueno, es que se me han antojado muchos. Pero este es de patata, pollo asado, jamón y queso. Este no huele a huevada, este huele como a salsa picante. Como un ketchup japonés. Se me ha antojado y ahora me estoy repitiendo. La patata es verde. What the fuck? Es que ya patata, ¿eh? Pero es muy raro el sabor de este sándwich. No he probado una patata así en la vida, Julio. Y la base lleva como un tomate, como algo muy raro. No me mola, ¿eh? No me lo puedo terminar. Me comería solo el pollo. El resto no me mola nada. Esto no me como ni de coña. Le toca el turno a los dulces kawaiis. Hombre, este no se ve muy kawaii porque el packaging es muy normalito, pero sí lo que lleva dentro. Esto es de tartita de queso y esto es un bollito fluffy de tarta de queso con whipped cream dentro. A ver, este bollito japonés de tarta de queso. ¡Wow! Huele a queso que tira para atrás. Ah, si va así. Va como un sobao pasiego. ¡Qué bien se ve esto! Vamos a probar esta tartita de queso, a ver qué tal está. ¡Qué rica! ¡Qué untuosa! Como las típicas tartas de queso del norte. Es eso y una fusión de sobao pasiego. Igual. Mira qué fluffy. O sea, la textura es como
como fluffy porque lo muerdes y se deshace, lo estás tragando como si fuese un bizcocho ahí condensado, prensado. Muy curioso. Y ahora, siguiente bollito de queso. Este no huele tanto a queso. Se ve más kawaii que el otro, ¿eh? A ver. ¿Lleva algo dentro? Sí, lleva un poquito de cremita. Lleva un poquito de cremita. No me gusta tanto. La crema de dentro no me gusta. La crema de dentro es como... No sabría deciros. No me mola lo de fuera. Lo de fuera es exactamente igual que un bambao. Y dentro lleva como una crema que es whipped cream, pero es la peor whipped cream que he probado en mi vida. El anterior, el que sabía a soba de té y queso, mucho mejor. Ahí va. Esto no sé lo que es. Os iba a dar una explicación, pero se va a caer el agua. ¡Ay! Ya sé lo que es. Es una gelatina de Red Bean. Estos japoneses tienen unas cosas. Ha sido una sensación y unos sentimientos encontrados de ¡ay, qué bueno! Sabor de Red Bean. ¡Ay, qué asco la textura que tiene! La textura es malísima. Es como, quiero hacer una gelatina, pero a veces una pasta no mola nada. Y es como, tiene un toque aguado. Fail, no me mola nada. Queda un postre. Está toda la esperanza depositada en él. Ahora sí, la copa gigante japonesa de 9 puddings de sabores diferentes. Pudding arriba, crema en medio, más pudding y tronchos de cosas que no sé qué es. Vamos a probarla. Y a finalizar este episodio de probando los convenience store en Japón. ¡Wow! Te metes el flan entero con la copa gigante. ¿Cómo lo veis? ¿Esto sabéis qué me apetece hacer? Hacer así y comérmelo entero. Muy denso. Ok, un flan de toda la vida. Muy bien. Voy a meter un poco más la cuchara para pillar la crema. Ah, ya bizcocho también. Ya bizcochet abajo. ¿Veis? Ahora ya se empiezan a ver como todas las capas. Voy a meterle bien fuerte para adentro. Ah, que es crema, lo de abajo. Crema como de café. A ver. Ah, y lleva cosas dentro. Este está muy bueno, ¿eh? Una montaña rusa de sabores todo el rato. Pruebas un poco de nata, coges el flan de arriba con el caramelo, metes un poco más la cuchara, te sale un tropezón gordo de café con crema. Es café, qué bueno está, es cafecito. Gelatina de café. Este postre está muy bueno, ¿eh? Y cerrando el vídeo, si tengo que dar mis favoritos entre 7-Eleven y Family Mart, no sabría con cuál quedarme. Creo que voy a quedarme con la opción japonesa, que es la de Chu. Los dos me gustan mucho porque los dos tienen sus pros y sus contras. En el 7-Eleven, los sándwiches creo que están algo más logrados que en el Family Mart. En cambio, el Family Mart veo que las comidas preparadas están un poquito más logradas que en el 7-Eleven. A nivel de movidas hechas, creo que los dos tienen las mismas, si no un 90% similares. De todo lo que he pillado, me quedaría con el pollo del 7-Eleven, me ha gustado mucho, el pollito ese frito picantito, estaba muy rico. El onigiri también estaba muy bueno, el del 7-Eleven, pero bueno, es un onigiri, no es porque sea el 7-Eleven, sino onigiri en general, me gusta mucho, estaba muy bueno, mucho mejor que el otro, el que me ha recomendado mi colega el japonés. Y luego este postre y el heladito, eso para mí ha sido, creo que top, creo que lo que más me ha gustado. Y ya está, con la copa loca me despido. ¿Qué os ha parecido este episodio? Dejadme en comentarios cuál es vuestro convenience store favorito, cuál te gusta más, 7-Eleven, Family Market, no has probado ninguno y te ha gustado la review. Y si has llegado hasta aquí y no te has dejado un like y una suscripción, que sepas que es gratis y me apoyas infinito, y yo sigo trayendo este contenido por Japón. Déjate caer por el canal porque hay muchos más vídeos y te van a encantar, te vas a poner un poquito tontorrón, como estoy yo ahora, que se me ha caído un testículo al suelo. Se me han caído los huevos al suelo. Yo sigo con esto. Este postre, una montaña rusa. Yo llamo el Dragon Khan. Espera. Besos y abrazos. Un sabor a copa. Uf.